establecimiento del eje lateral se inicia con la expresión de genes en el lado izquierdo, gracias al movimiento ciliar de las células del nodo que crean un gradiente de concentración en este mismo lado, donde se expresan genes específicos para su diferenciación y expresión, como lo sería nodal, LEFT1, LEFT2, a través de la vía de señalización Sony-Hedgehog que entablaremos más adelante. Donde la línea germinal secreta el factor de crecimiento fibroblástico 8, el cual induce a nodal en el lado izquierdo del mesodermo lateral, al igual que al LEFT2, los cuales regulan positivamente a PITX2, que se expresa al lado izquierdo del corazón, estómago y el primordio intestinal, dando así los efectos de lateralidad. Por otro lado, al mismo tiempo, el LEFT1 se expresa en el lado izquierdo de la placa del piso del tubo neural, el cual impide el paso de señales desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, que está íntimamente ligado con la vía de señalización Sony-Hedgehog, que está expresada en el nodo y en la línea primitiva, el cual hace represión de genes del lado izquierdo al lado derecho. Y por otro lado está el establecimiento del lado derecho, que está encargado por el factor de transcripción SNEIL, que se expresa solo en la lámina mesodérmica lateral derecha. Es derivado de la notocorda, determinando así el eje derecho del futuro embrión. Genes involucrados en la asimetría. Durante la tercera semana de vida. La aparición del surco primitivo en el epiblasto que se alarga en dirección cefálica y se ubica específicamente en la línea media de la parte dorsal del disco bilaminar es el primer indicio de lateralidad. Gracias a este se hará una diferenciación inicial del lado izquierdo y derecho. Debemos tener en cuenta que factores de transcripción van a ser acumulados para crear un gradiente químico e indicar la simetría del embrión y el inicio de la formación de diferentes estructuras dependiendo del eje de izquierda a derecha. Bueno, el establecimiento de la lateralidad del embrión se va a dar por modelos como los del flujo de nodal, que plantea el transporte de información del eje de izquierdo al derecho y conlleva la expresión de genes. Este se va a dar gracias al movimiento de las células monociliadas en la superficie ventral del nódulo, que va a ser unidireccional y pues va a girar en el sentido de las manecillas del reloj, generando así un gradiente de morfogénesis en el que se va a permitir esta simetría que confiere al embrión las propiedades específicas. Entonces, ahora veremos los genes principales en la expresión de la simetría. LECTIF1 se expresa solo en el lado izquierdo del nódulo primitivo. El Sony-Hedgehog reprime la expresión de los genes propios del lado izquierdo en el derecho y asimismo evita el paso de señales entre los dos hemisferios. El FGF8 mantiene la expresión de nodal en el mesodermo lateral, así como el LEFT2. La respuesta de estos genes se orienta en el sentido en que los cilios se muevan. La normalidad se da cuando se mueven hacia el lado izquierdo, entonces con esto nodal y LEFT2 regulan positivamente a APTX2, el cual es el gen maestro para la creación de diferentes órganos. Ahora bien, con respecto a la importancia de los cilios en la determinación del eje izquierda-derecha, encontramos de la primera mano que se encuentran ubicados en el extremo superior de las células del nódulo primitivo. Estos cilios se encargan principalmente de mantener un movimiento rotacional unidireccional, específicamente al eje izquierdo, con el objetivo de formar un respectivo gradiente de morfógenos con direccionalidad izquierda-derecha, como podemos observar en la imagen ubicada en la parte izquierda de la presentación. A su vez, existen tres modelos ciliares que permiten explicar la formación de este flujo. El primer modelo indica la acumulación de morfógenos extracelulares en el lado izquierdo del embrión producto del mismo flujo. El segundo modelo indica que el flujo transporta vesículas nodales unidas a membranas del lado izquierdo que permitirán la liberación de morfógenos por medio de la interacción con los respectivos cilios en movimiento. El tercer modelo indica que los cilios sin movimiento actúan como sensores de flujo para la liberación de calcio, que a su vez permiten dar la direccionalidad hacia el lado izquierdo del embrión. Para finalizar, cabe recalcar que los cilios tienen la capacidad de mover moléculas señalizadoras, causando la asimetría y por ende la ubicación de los órganos. Por último, hablaremos de las alteraciones en el establecimiento del eje izquierda-derecha y empezaremos hablando de la heterotaxia, la cual se define como una disposición anormal de los órganos que se asocia frecuentemente con malformaciones cardíacas e intestinales.
Luego tenemos un término, el cual es el situs inversus, que hace referencia a una anomalía congénita caracterizada por una disposición inversa de órganos en imagen espejo. Podemos encontrar que la punta del corazón se encuentra al lado derecho, el hígado al lado izquierdo o el estómago al lado derecho. Otro término es el situs ambiguus, el cual es una transposición especular parcial de los órganos intratorácicos o intraabdominales sobre el eje sagital del cuerpo. Aquí encontramos el síndrome de la asplenia, el cual es un defecto de la lateralización, que puede ser porque el lado izquierdo es idéntico al lado derecho y se conoce como isomerismo derecho, o el síndrome de polisplenia, el cual también es un defecto de la lateralización, pero donde el lado derecho es idéntico al lado izquierdo y se conoce como isomerismo izquierdo. También tenemos afectaciones en la lateralidad del corazón. Entonces tenemos la levocardia, que es cuando el corazón se encuentra en la parte izquierda del tórax, la mesocardia cuando el corazón está en la línea media y la dextrocardia cuando el corazón está más a la derecha.